Jesús dejó su iglesia para que su iglesia siguiera haciendo lo que él hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Predicar la palabra de Dios. Nosotros vemos que en estos días, cada día, en cada momento, van apareciendo nuevas sectas y denominaciones protestantes. Todos tienen la Biblia, pero resulta que la interpretación de la Biblia es tan distinta de una denominación a otra. Y de ahí salen los bautistas, salen los mormones, los testigos de Jehová y todas esas denominaciones, miles y miles. ¿Y de qué depende? De la interpretación distinta de la Biblia. Y para esto, en nuestra Iglesia Católica, tenemos nosotros una directiva muy grande. El primer Papa de la Iglesia, San Pedro, en su segunda carta, él nos advirtió de ese peligro que había y nos dijo lo siguiente, refiriéndose a San Pablo, dice: en cada una de sus cartas él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. O sea, el primer Papa de la Iglesia dice, hay puntos difíciles en las cartas de San Pablo y los débiles lo tuercen para su propia condenación. O sea, de ahí vienen las varias sectas y denominaciones. La misma Biblia, pero interpretación muy distinta. Con respecto a esto, el mismo primer Papa San Pedro decía, para prevenirnos de ese peligro, decía el Papa, pero ante todo tengan presente que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque los profetas nunca hablaron por su propia voluntad, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. El primer Papa de la Iglesia decía, no es de interpretación privada la Biblia. Y con esto estaba diciendo, hay un magisterio que les va a ayudar sobre todo en estas cosas difíciles. Y por eso nosotros en la Iglesia Católica no nos hemos dividido en sectas ni denominaciones. Es una sola Iglesia Católica con un solo jefe vicario de Cristo, el Papa. Eso nos ha ayudado porque tenemos un magisterio. Quiero ponerles dos casos. Supe de un grupo de hippies que en tiempos pasados se reunía cerca del lago de Atitlán. Yo dije, voy a ver qué es lo que pasa con ellos. Y llegué y estaba el maestro de ellos explicando la Biblia con la Biblia en la mano. Les dijo, miren lo que dice el profeta Isaías en su capítulo 11. Del tronco de Isaí va a salir el Mesías, va a salir esta bendición. ¿Saben cuál es el tronco de Isaí? La marihuana, les dijo. Por eso nosotros aquí tenemos esta bendición de Dios y los felices todos oyendo esa interpretación perversa de la Biblia, como dice San Pedro, para su propia condenación. Felices ellos. La Biblia decía que la marihuana para ellos había sido una bendición. Uno puede torcer el sentido de la Biblia. Era el maestro que tenían ahí. También en otra oportunidad fui a atender a un enfermo en un hospital y en una de las salas estaba un policía leyendo su Biblia y yo pasé y lo felicito, leyendo la palabra de Dios. Hermano, me dice, ¿no se ha dado cuenta usted que aquí en el profeta Ezequiel se anuncian los platillos voladores? Ay, hermano, le digo, dígale a su pastor que le explique ese pasaje, porque no dice eso en la Biblia. Pero no, él seguro que la Biblia anunciaba los platillos voladores. Hermanos, como decía San Pedro, el primer Papa de la Iglesia,
tuercen el sentido de la Biblia en la interpretación para su propia condenación. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros. En nuestra iglesia sabemos que la Biblia fue entregada a la iglesia, para que la iglesia la presente a sus fieles. No que cada uno diciendo que el Espíritu Santo lo ilumina va a tener una interpretación privada, de ahí nacen las sectas. A mí me dijo el Espíritu Santo, pero a uno le dijo que era verde, a otro que era azul, a otro que era amarillo, a otro que era gris, de ahí nacen las sectas. En la iglesia nos dicen, miren, para estos puntos difíciles de la Biblia, aquí está el magisterio. Les van a ayudar los expertos, porque la Biblia puede interpretarse de distintas maneras. Si uno se deja llevar por el subjetivismo y puede torcer el sentido, como dice San Pedro, para su propia condenación. Nosotros creemos que el Señor le entregó la Biblia a la iglesia, y la iglesia nos va a enseñar cómo se debe manejar este asunto. Vean ustedes este caso, capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una persona va en un carruaje, viene de África, y resulta que el Espíritu Santo, digamos así, lo va a llevar a un pasaje de la Escritura que él tal vez en un pergamino va leyendo. Y ese pasaje es el capítulo 53 del profeta Isaías. Y él lee como un cordero en silencio va llevando los pecados de todos al matadero. Por sus llagas hemos sido sanados. Pero el Señor proveyó para este hombre a un diácono que tenía el don de predicación y de milagros, lo envió al desierto. Y cuando iba pasando el carruaje, le dijo, acércate al carruaje. Felipe, se llamaba el diácono, se acercó y oyó que aquel iba leyendo. Como un cordero en silencio va al matadero con los pecados de todos. Entonces se acercó y le dijo, Señor, ¿entiende usted ese pasaje de la Biblia? ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Para eso vengo yo, le dijo el diácono. Y entonces le explicó que ese cordero representaba a Jesús, que había venido a morir por nosotros porque era el único camino para que fueran perdonados nuestros pecados, que se pagara esa deuda que nadie podía pagar. Y entonces aquel, al recibir esa predicación, le vino la fe en Jesús. Y cuando llegaron a un lugar donde había agua, dijo, me quiero hundir en Jesús, es decir, quiero bautizarme. Y siguió contento. Este es el papel de la iglesia. La iglesia nos pregunta, ¿entiendes esto? Sobre todo pasajes difíciles, y el magisterio de la iglesia nos lo explica. El magisterio de la iglesia no es la cabeza de un papa, no, nada más, no. Es toda la tradición de interpretación de la Biblia, de los que fueron discípulos de los apóstoles, de los grandes teólogos, de los místicos. La Iglesia Católica interpreta la Biblia guiada por el Espíritu Santo en esta forma. Y entonces nos sirve y nosotros quedamos tranquilos y seguros también. Porque vean ustedes este caso. En la iglesia, en el año 50, 51, vino un gran problema. De pronto, una corriente de la iglesia comenzó a decir, para ser cristianos y para salvarse, es necesario circuncidarse. Aquí la Biblia dice, a los 8 días el niño debe ser circuncidado. La Biblia lo decía. Pero ahí aparece Pablo y Bernabé, que habían trabajado entre los que no eran judíos, y comienzan a decir, pero mire, esta es una costumbre solo para los judíos, pero no para los paganos. Jesús no habló de esa forma. Y vino la discusión, pidieron la iluminación del Espíritu Santo, y entonces el magisterio de la iglesia dijo, esto no es para los que no son judíos. Para los paganos no se les va a exigir que se circunciden. Y ahí quedó saldado. ¿Qué sucedió? Entró el magisterio de la iglesia.
No que cada uno se dejó llevar por su interpretación privada, no, todos expusieron su punto de vista, se acaloraron, discutieron, invocaron el Espíritu Santo y después mandaron una carta para todos que decía, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros tal cosa. O sea, la circuncisión no se va a exigir a los que no son judíos. Fíjense ustedes, ese es el magisterio de la Iglesia. Martín Lutero fue el que dijo, sola escritura, es decir, solo la Biblia, nada más, y ninguna otra cosa. Parece bueno, pero resulta que no es bueno. En primer lugar, la misma Biblia no dice que solo la Biblia para interpretarla, no lo dice ahí. Y en segundo lugar, fíjense que a nosotros, ¿cómo nos ayuda la tradición? Que no quiere decir tradicionalismo. Les voy a poner un caso. Tradición para nosotros es lo que escribieron los que fueron discípulos de los apóstoles, buenos, santos y muy doctos. Y entonces ellos nos entregaron la interpretación de la Biblia que les habían dejado los apóstoles. Por ejemplo, los apóstoles predicaron con la Biblia que había sido traducida del hebreo al griego. Y en esa traducción están todos los libros que usted tiene en su Biblia. Los hermanos protestantes quitaron 7 libros. Los primeros cristianos predicaban con la Septuaginta, se llama, era la traducción en griego y es la que sigue teniendo la Iglesia Católica. Esa es la tradición y eso nos ayuda. ¿Qué hacían ellos en los primeros siglos? Esta Biblia usaban. A nosotros nos sirve, es el magisterio de la Iglesia. Martín Lutero dijo, solo la Biblia, porque le tenía miedo a la tradición, porque él contradecía muchas de esas cosas. Y entonces para nosotros la tradición no es tradicionalismo, sino es lo que nos enseñó la Iglesia desde un principio. ¿Qué Biblia usaba ella? La que usamos nosotros. ¿Y cuáles eran sus interpretaciones, sus enseñanzas? Y eso a nosotros nos da una seguridad muy grande. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles 2:42 dice que después que en Pentecostés fueron bautizados, comenzaron a reunirse en iglesia y dice, para la enseñanza de los apóstoles, para la vida de comunidad, para la oración y para la fracción del pan. ¿Pero qué quiere decir la fracción del pan? En primer lugar, fue el primer nombre que se le dio a la Eucaristía. Ahora, ¿cómo es esa fracción de pan y qué sentido tiene? Entre los hermanos protestantes muchos quitaron ya la fracción del pan. En algunas iglesias ni celebran la fracción del pan. En otros ponen una copita con un poquito de grapete y pan Bimbo y simbólicamente nada más, porque para ellos es un recuerdo, pero para nosotros no es un recuerdo y entonces nosotros vamos a la tradición y nos encontramos en el año 150 con que San Justino, que era un filósofo griego que se había convertido al cristianismo, detalla cómo era la Eucaristía. Y dice que se celebraba el día del sol, después que la presidía un obispo, después que se hacían las lecturas, las memorias de los apóstoles, lo que habían escrito ellos, lo que nosotros ahora llamamos la liturgia de la palabra. Habla de pan, vino, o sea, los alimentos eucarísticos. Y habla de que recibían la comunión y que después los diáconos la llevaban la Eucaristía, la comunión, a los ausentes, los presos y los enfermos. ¿Por qué le llevaban la Eucaristía? Porque creían en la presencia real. Entonces aquí es un obispo el que está presidiendo la Eucaristía. Es el día domingo. Hay liturgia de la palabra, hay ofertorio, hay consagración, hay comunión y después envío a los que están ausentes. O sea,
La tradición nos indica qué hacían los primeros cristianos y a quién se lo habían aprendido, a los apóstoles. Año 150, el último apóstol, San Juan, murió hacia el año 100. Año 150 solo habían transcurrido 50 años y ya se nos describe cómo era la misa. Entonces, la tradición nos ayuda a interpretar la Biblia. Lo que el Señor dice, la fracción del pan. No se trata solo de fraccionar o poner una copita de vino, no. ¿Y dónde está el sacerdote? ¿Y dónde está todo lo que hacía la iglesia primitiva? ¿Cómo distribuía? ¿Y por qué ahora muchas iglesias protestantes ni se acuerdan de la cena del Señor tan importante? El Señor en la última cena, a los apóstoles que estaban ahí, les dijo: este es mi cuerpo que va a ser entregado a muerte por ustedes, coman. Esta es mi sangre que va a ser derramada, mi sangre de la nueva alianza va a ser derramada por el perdón de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Les dio una orden. Así lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. San Pablo detalla cómo fue lo que el Señor hizo en la última cena. Por eso San Pablo dice: cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Entonces, nuestra tradición nos enseña qué era lo que hacían los primeros cristianos y nosotros seguimos como ellos. No nos hemos dividido en sectas y denominaciones. La tradición, el magisterio de la Iglesia nos dice: esto es. Y se usan estas lecturas y el rito es en esta forma. A cualquier misa de domingo que usted vaya, en el África, en la China, en la India, usted va a encontrar la misma misa que celebra en su patria, la misma misa, las mismas lecturas, el mismo sacerdote, revestido con los mismos ornamentos del mismo color en toda la iglesia, porque es una iglesia. No nos hemos dividido en denominaciones. Este es un caso. También otro caso muy importante. Los hermanos protestantes hablan, algunos, otros no. Miren, dice aquí, habla de hermanos de Jesús, quiere decir que la Virgen no es virgen, tuvo otros hijos después. Y entonces se basan en Mateo 1:25, donde dice que cuando el ángel en el sueño le dijo a José: llévate a María en tu casa, lo que en ella ha sido engendrado es por obra del Espíritu Santo. Entonces se la llevó a su casa, dice, y no la conoció hasta que nació Jesús. Entonces dice: ¿hasta qué? Entonces después sí ya tuvieron relaciones matrimoniales. Pero eso ya es una interpretación privada de ellos. Pero si vamos a la tradición, los primeros cristianos no lo interpretaron así. Con la Biblia en la mano, los grandes biblistas de los santos padres nunca le encontraron otros hijos a la Virgen María. Ellos leyeron los mismos textos, hermanos de Jesús, pero sabían que no eran hermanos carnales, sino primos hermanos. Y a los hermanos protestantes no les dicen que vayan a ver qué dijo Lutero, el fundador de ellos. Martín Lutero, el fundador del protestantismo, fue sacerdote, era sacerdote y se retiró. Se peleó con el Papa. Y Martín Lutero, con la Biblia en la mano, nunca le encontró otros hijos a la Virgen María. Yo a veces cuando viene alguno con esas novedades, y le digo yo: y mire, y Martín Lutero era especialista en la Biblia. Sí, pero mire, Martín Lutero dice que, aquí dice que eran primos hermanos nada más. De veras, a ustedes no se los han enseñado, pero para eso están los textos. El que es culto los va a buscar. Y no solo. Zwinglio y Calvino nunca le encontraron otros hijos a la Virgen María con la Biblia en la mano. Esa es la tradición. Nosotros vamos como nuestra iglesia interpretó la Biblia y con eso nos quedamos. Por eso nosotros no le quitamos libros aquí a la Biblia en el Antiguo Testamento. Con la Biblia que predicó San Pedro y San Pablo seguimos nosotros. Fue la traducción de los 70, la traducción del hebreo al griego, donde estaban todos estos libros, y cualquier persona culta sabe que así es. Entonces, miren cómo la tradición nos ayuda para la Biblia que sea manejada como la manejaban los apóstoles y cómo ellos se la enseñaron a interpretar
a los primeros cristianos. Por eso lo que escribieron los padres apostólicos es muy importante. Padre apostólico es el que fue discípulo de los apóstoles, que vivió con ellos, con San Juan, con San Pedro. Entonces ellos recibieron esa interpretación y eso es lo que a nosotros nos favorece. Como decía San Pedro, la Biblia no es de interpretación privada. Cuando se comienzan estas interpretaciones privadas, de ahí nacen las sectas. Y es para su propia condenación, dice el mismo San Pedro. Así es que, con respecto a esto, estimados hermanos, nada de meterse en cosas tontas, por ejemplo, que se pongan a discutir qué sexo tienen los ángeles, masculino o femenino. La Biblia no nos da detalles de eso. Si no nos da, pues entonces no los inventemos. No tiene sentido que estemos peleando por esas cosas. Lo esencial de la Biblia es para que sea predicada, como dice la carta a los Romanos. La fe viene como resultado de escuchar la predicación que expone el mensaje de Cristo. Y en la misma carta a los Romanos dice, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, entonces te vas a salvar. Porque con el corazón se cree para ser justificados y con los labios se confiesa para ser salvados. Entonces, lo esencial de la Iglesia es predicar la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Y nada de interpretaciones privadas, sino hay un magisterio de la Iglesia que nos enseña en los puntos difíciles. San Agustín era un genio de la humanidad. Cuando él se convirtió al cristianismo, entonces él dice, la Biblia para mí, pan comido, él había leído a los filósofos griegos, a los pensadores romanos, y no logró entrar en la Biblia. Y entonces él dice, me tuve que hacer como un niño. Se tuvo que humillar, pedir la luz del Espíritu Santo, y llegó a ser de los grandes comentaristas de la Biblia. Y eso es lo que nos toca a nosotros también. Y entonces él se dejó guiar por el magisterio de la Iglesia. Él era mucho más inteligente que tal vez que el Papa que estaba en ese tiempo o que los otros dirigentes. Tuvo que humillarse, se dejó guiar por el magisterio de la Iglesia y es lo que nos pasa a nosotros. En el capítulo 8 de Nehemías hay algo muy bonito. Todo el pueblo de Israel se reunió en una plaza cuando volvieron del exilio y comenzaron desde la mañana hasta el mediodía, dice aquí, a leer la Escritura. La leía el sacerdote Esdras y los levitas se encargaban de irla explicando. Ese es el papel de la Iglesia. Y todos se pusieron a llorar al oír la palabra de Dios. Y Él les dice, no lloren, alégrense, vayan a comer, tomen su vino. Es el día del Señor, día de la alegría. Y eso es lo que hace la Iglesia y debe hacer. La Biblia es esencial para la Iglesia. Es lo esencial, la palabra de Dios, que debe ser predicada con el poder del Espíritu Santo y que debe ser llevada. De ahí nos viene la fe. Y es por medio de la fe que nos salvamos. Entonces, estimados hermanos, en esto démosle gracias a Dios. Tenemos una iglesia, tenemos en qué basarnos, tenemos un magisterio. Nosotros no somos denominación y mucho menos secta. Somos la iglesia una, santa, católica y apostólica. Jesús no dijo, voy a fundar iglesias, sino en Mateo capítulo 16 dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Los hermanos protestantes, cuando oyen este pasaje del Evangelio del capítulo 16 de San Mateo 16-18, tienen que hacer piruetas para que esas palabras que están ahí no dicen lo que deben decir. Que piedrecita, y inventan. Y si vamos a la tradición, tan fácil. Si vamos, el primer papa se llamó Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Alejandro, y así seguimos hasta el 255. Ahí están todos. Nada de que
tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y unas elucubraciones para que no digan lo que dice. El magisterio de la Iglesia nos enseña, mire, este fue el primer papa, estos papas se portaron mal, estos fueron santos, no nos oculta nada. Estimados hermanos, lo esencial en la Iglesia es la predicación de la palabra. Por medio de la predicación de la palabra, del oír, viene la fe, y es por la fe que nos salvamos. Y le damos gracias a Dios que tenemos un magisterio de la Iglesia para no caer en interpretaciones privadas que son para nuestra perdición. Que así sea para todos nosotros. Amén.